Quería, compartirles alguna de la guía de las preguntas que vamos a estar desarrollando en esta clase. ¿Pudieron realizarlas? ¿Pudieron completarlas? ¿Tuvieron alguna duda? ¿Alguien que pueda compartirnos? Yo voy a leer la primera pregunta y algunos de los que que hayan completado la guía de preguntas la puede responder. Creo que esta era una de las más fáciles, pero bueno, vamos a dar inicio. ¿Qué rasgo del carácter de Jacob era similar al de su tío Labán? Esa la encontrábamos en Génesis 29. ¿Alguna la tiene a mano? Sí, yo puse, por ejemplo, que encontraba que los dos eran engañadores. Bien, sí, sí, sí. Sí, esa era la respuesta. ¿Alguno más que haya coincidido o que Un Zoom. haya respondido de una forma diferente a esta que compartía Marce? Hola, perdón, ¿me escuchan? Hola, ¿qué tal? Buenas Hola, noches. yo soy Ana María, soy nueva en el grupo. Bueno, damos la No sé por bienvenida. qué he comenzado unos minutitos después de ustedes, pero bueno, era eso, quería hacerme conocer y que estoy participando. Bien, buenísimo, te bendecimos. Entonces, la primera pregunta que había que responder la dio Marcela y dijo que el rasgo similar que tenía su tío Labán a Jacob era que era un engañador, bien, un suplantador. Suplantador lo vamos a ver a lo largo de las escrituras, lo llama a su hermano Esaú. Pero hay rasgos muy importantes y lindos para poder ver y para poder apreciar y tomar en cuenta como ejemplo, ¿no? Para ejemplos para no seguir, ¿bien? Vemos que la palabra de Dios cuando nos hace ver los errores de los patriarcas es para que nosotros tomamos ejemplo y para no caer en los mismos errores, amén. Eso es lo que tiene de bueno la palabra de Dios, es que nos libra del error, nos libra del pecado a través de ejemplos que cometieron, de errores que cometieron los patriarcas, es decir, hombres de la fe, hombres que fueron designados por Dios para cumplir un propósito aquí en la tierra, y no era cualquier propósito, sino que ser la simiente, el linaje de nuestro Salvador, Jesucristo, ¿bien? Ellos pertenecían a ese árbol genealógico y Jacob era uno de ellos también. Dice que en el libro, podemos ver en el Génesis 29 y 30 de que Jacob estuvo alrededor de 20 años con Labán. Se escapó de su hermano Esaú luego de quitarle la primogenitura y corrió hacia el lado de Panadaram, se llama. Ese lugar, Panadaram, significa lugar de pastoreo. Y allí en ese lugar donde él fue a refugiarse, venía, eh, podemos decir, escapado de su familia, de su hermano, porque su padre y su madre le recomendaran que se fuera del lugar, no vaya a ser que su hermano Esaú tome represalias. Entonces, para evitar una tragedia mayor, Jacob tomó sus pocas pertenencias y corrió hasta este lugar. Panadarán significa campo pastoril o lugar donde se pastoreaban las ovejas. Yo quiero mostrarles aquí un mapa donde vamos a situar cada uno de los pasos que hizo Jacob a lo largo de su transcurso por estos territorios. Amén. Allí vemos a Paradaram, que era el lugar de pastoreo. Y en ese lugar específicamente va a encontrar la puerta en el cual Dios comienza a cumplir su propósito con Jacob.
vemos que en este capítulo, el capítulo 29, Jacob encuentra a la luz de sus ojos, podríamos decir. Dice la palabra de Dios y cuentan los relatos de los libros que fue un amor a primera vista. ¿Bien? En aquel lugar él se encontró con unos pastores y bueno, y allí vemos que hay una roca que Jacob está levantando y era el lugar donde iban a beber las ovejas. Y en ese lugar se encontraban unos pastores y también llegó a aquel lugar quien iba a ser su novia, su esposa, después de 14 años, ¿bien? De trabajar 14 años. Dice que fue un amor a primera vista. Se flecharon y allí él quedó cautivo por la belleza que tenía Raquel. Lo describen los libros de historia como que era muy hermosa, era una mujer que tenía ojos claros y muy hermosa. Entonces cautivó el corazón de Jacob, el cual, bueno, ya le había puesto sus ojos sobre ella. Le contó la historia de lo que había sucedido junto en su familia, en el seno de su familia, y que estaba ahí por ese momento porque estaba escapado o estaba refugiándose, escondiéndose de su hermano Esaú. Justamente Raquel era, era una de las hijas de Labán. Labán era el tío, uno de los tíos eh, de Jacob. Y dice que cuando recibió la noticia, dice que Raquel salió corriendo hacia su padre Labán y le comentó que estaba su sobrino Jacob, que los venía a visitar. Bien, entonces a través de este encuentro se posibilita, abre la puerta para que se siga cumpliendo el propósito de Dios a través de Jacob y a través de Raquel, y también podríamos decir que cae también en la bolsa Lea, porque si bien él había trabajado, él había pedido su salario, y él había solicitado que la paga de su salario fuera Raquel, como la tradición de aquel pueblo, de aquella nación, era primero entregar a la mayor. Bueno, después de 7 años, porque él no tenía salario, eh, su salario era su novia, su esposa, la que le iba a dar su tío Labán. El primero le dio a Lea, y bueno, y ahí vemos ya cómo estaba obrando, qué es lo que estaba sucediendo. De la misma manera que él había engañado a su hermano, de la misma manera su tío estaba haciendo con él. Ya vemos un patrón en la vida de Jacob. Y en este patrón lo vemos como que de la misma manera que él engañó, suplantó la primogenitura con Esaú, de la misma manera hizo su tío Labán sutilmente con aquel trato que había realizado con Jacob, porque en primera instancia él había pedido trabajar el salario de 7 años, era el salario, llegado a los 7 años, iba a tomar por esposa a Raquel, que era la cual había conocido, y la cual había estado allí flechado junto al pozo de agua en Panadarán. ¿Y qué hizo Labán? Le entregó primero a Lea, porque la tradición de aquel pueblo de donde ellos estaban era primero que entregara a la primera mujer, que era Lea, y bueno, y tuvo que trabajar 7 años más. Entonces dijo él, no voy a no voy a permitir que me suceda de perder a la dueña de mi corazón, y voy a trabajar, y le pidió trabajar 7 años más también por Lea. Transcurrido 14 años, él siguió trabajando para Labán, pero ya veía que había un poco de discordia, que ya no lo miraba su tío Labán con los mismos ojos que lo miraba al principio. ¿Bien? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Están entendiendo? Bien, perfecto. Me alegro. Perdón, ¿me podés escuchar, Nicolás? Sí, Ana, te escucho. Bien, yo te escucho leer, pero no entiendo de qué me estás hablando, porque es a la primera reunión que participo, a mí me dijeron lectura capítulo 41, 42,
Entonces, obviamente que hoy no leí para atrás el último. Además, comenzaste la reunión, cuando yo ya ingresé, ya estaban hablando, y si no tengo previa información, para mí lo que vos estás diciendo es chino básico. A mí Bueno, me gusta ser muy sincera con mi esencia antes que contigo, ¿sí? no, está Entonces, para perfecto. mí, todo lo que leíste no entendí ni jota, pero bueno, Bueno, sigamos para adelante. te hago un Simplemente te lo quería hacer saber, porque No, en está ningún bien, está momento perfecto. tampoco me preguntaste nada. No, yo bien. Gracias, hermano. Así es No, Ana ya. María, la hermana nueva que tiene. Bien, perfecto. Bueno, Ana, te voy a hacer un pequeño resumen de lo que le estaba contando a los demás hermanos y hermanas que nos están compartiendo. Nosotros estamos viendo a partir de Génesis 29, ¿bien? Génesis 29, donde habla de la vida de Jacob. ¿Conoces a Jacob? ¿Has Sí, escuchado de Jacob? algo. Bueno, Sí. entonces nosotros lo que estamos desarrollando es desde el 29 hasta el 38-39 y vamos a desarrollar algunos relatos de lo que vemos a rasgos generales de lo que podemos ver en la Biblia acerca de la vida de Jacob. ¿Bien? Jacob, Ah, cuando escapa de su hermano Esaú, le comentaba a los hermanos, se escapa, ¿por qué? Porque su padre y su madre tratan de salvarle la vida, porque Esaú podría poner represalias porque él le había quitado la primogenitura, era algo que le pertenecía a Esaú. ¿Bien? Entonces él se la roba, se la saca, se la quita. Y sus padres, al querer de defenderlo, de protegerlo, de que no haya otra tragedia más, le dijeron que se fuera del lugar, se fuera del seno de su casa, de su familia. Él dice que rápidamente tomó las cosas que llevaba en la mano consigo y salió escapando del lugar. De la casa de sus padres salió escapando hasta que llegó a este lugar donde yo les contaba a los hermanos, que era Panadaram, que significa lugar de pastoreo. Es allí donde se reunían las ovejas, los pastores, a pastar, a comer. Y bueno, ya. en ese momento se encontró con Raquel. Raquel iba a ser una de sus esposas. Bien, Raquel fue la persona, la, la esposa de la más querida por Jacob. Se enamoró, se flechó, y bueno, y allí, entre eso, que dice que conversaron y hablaron, esto yo te estoy parafraseando lo que Sí, puedes llegar sí. a decir en la palabra de Dios para que vos entiendas más sencillamente lo que quiero explicarles. Por ahí los chicos ya lo saben porque ya lo repasaron de estos días atrás. Entonces, dice que la palabra de Dios, ellos quedaron ahí hablando, conversando, le contó su historia y le dijo que él estaba buscando a Labán. Resulta que sin darse cuenta estaba hablando con una de las hijas de Labán, que era Raquel. Raquel salió corriendo hacia el lugar donde estaba su padre y le contó que había venido su sobrino, que había venido Jacob a visitarlos. Bien, Jacob no tenía dinero, Jacob no tenía dote. En aquel entonces, todos sabemos que en el Antiguo Testamento había que pagar una dote por la mujer que se querían, con la cual se querían casar. Jacob no tenía dinero. Es por eso que le propone un trato a Labán diciendo, yo voy a trabajar 7 años y el salario de esos 7 años que voy a estar pastoreando tus ovejas va a ser una de tus hijas. Y obviamente Jacob, ¿a quién eligió? A la primera con la cual se había encontrado, la más hermosa, la más bonita, la que había cautivado su corazón, dice la Biblia. Amén. Bueno, Amén. trabajó 7 años y llegados los 7 años, dice que fue a cobrar su salario. Claro, que quería casar, ya había llegado el tiempo. Y dice que Labán le dijo, bueno, mirá, nuestra tradición es que primero se case nuestra hija mayor. Y su hija mayor no era Raquel, sino era Lea, que dice la palabra de Dios que no era tan hermosa como Raquel. Pero ¿qué hizo Jacob? La tomó como esposa, se llegó a ella, tuvo hijos con Lea, tuvo hijos con una de las sirvientes de Lea también, y trabajó 7 años más para poder recibir a Raquel. Si bien a Raquel dice la palabra de Dios que en un par de meses, un par de semanas pudieron hacer la boda y la recibió antes de llegar a los 14 años.
de la cual también pudo llegarse a ella después de un tiempo, de un lapso de esterilidad, bien, porque ella eh, había hecho sufrir mucho a su hermana Lea por las diferencias que tenían entre ellas dos y porque Jacob favorecía siempre a Raquel, bien, con la cual se había realmente flechado en ese momento en aquel pozo de agua. Y una vez que llegó a Raquel, transcurrieron los 14 años. En esos 14 años tuvieron hijos, dice la palabra de Dios, y tuvieron hijos, y fueron 12 hijos que marcan al pueblo de Israel. Fueron 12 pueblos, 12 ciudades que componen al pueblo de Israel. Yo quiero, solamente para que ustedes puedan tener en cuenta, que la tribu de Israel se conformó por Rubén, su hijo mayor, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Sí, Aser, come. Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. ¿Bien? Estos fueron los hijos que tuvo tanto de Lea como de Raquel. ¿Bien? Y estos conformaron las tribus de Israel de aquel entonces. ¿Bien? Así que ya acá, en esta familia, en este lugar donde Jacob estaba arraigado de todas sus posesiones, de sus afectos, porque ahí no los conocía a Labán, tampoco conocía a su familia, tuvo que pasar 14, 20 años duros de trabajo. No le fue fácil a Jacob estar ahí, sobre todo con su tío, que su tío era más bravo que él, es decir, era más suplantador que él todavía, porque cuando lo podía engañar o estafar en los negocios lo hacía. Él quería tomar, era un ventajero, más que Jacob, dice la palabra de Dios. Bueno, la otra pregunta. Ana, ¿entendiste hasta ahí más o menos? Sí, hasta ahí más o menos entendí. Por favor, ¿me repetiría sobre qué capítulo estaba lo que estaba Estamos desarrollando? hablando del capítulo 29 y 30. Capítulo. 29 y 30 de Ajá. Génesis. Bien. Bueno, ahora vamos sobre la guía de preguntas que hacemos esta pregunta, Ana, y a todos los que nos están siguiendo. En su opinión, ¿cuál fue el factor que ayudó a Jacob a reproducir animales de forma exitosa? Eso lo encontramos en Génesis 31, Ana. Ajá. Y Bien, sí, esas preguntas, ¿se dan previamente al sí, grupo? sí, sí. Sí, Ajá. sí, se dan los viernes. Ah, bien. Todos Los los viernes se viernes se dan las mandan. preguntas. Cosa que Ujú. ustedes tengan dos días y medio, casi tres, para poder buscarlas y desarrollarlas, ¿Y para dónde se dan los compartirlas viernes? entre todos. ¿Dónde se dan los viernes? En el WhatsApp, Ah, se mandan al WhatsApp. Bien. todo está en el WhatsApp, toda la Ok, info y la guía de preguntas está en el WhatsApp. Así como te perfecto. llegan, Pregunto todo porque así me queda claro y está bien, entiendo. está Bien, bien. gracias. Bueno, entonces, ¿alguno pudo contestar esta pregunta? Esto tiene que ver con comercio, esto tiene que ver con ganancia, con algo redituable, con la sabiduría que le dio Dios a Jacob para ser bueno en los negocios. Yo, Bien, Lucas. yo puse, buenas noches, yo puse que fue por revelación de Dios. Bien. Más allá de que era bueno en los negocios, obvio, pero él Como tuvo buen la judío. revelación claro, creo que eso nos hace bueno a todos en los negocios, tener la revelación del Señor. Claro, sí. Ese es el plus que tenemos con el Señor, amén. Marce, Rafa, ¿pusieron algo allí? La bendición de Dios estaba con él. La bendición de Dios estaba con Jacob también, y eso le dio
la habilidad de reproducir, hacer reproducir los animales de forma exitosa. Sí, correcto. Bueno, yo les doy una breve introducción sobre eso que ustedes estuvieron compartiéndonos. Dice que lo que impresionaba a Labán era que veía que Dios estaba con Jacob. Pero él mismo no buscó a Dios. Labán no buscó al Dios, sino que buscaba el beneficio que le otorgaba a Dios a Jacob. Es decir, sacar su tajada. Es decir, yo le di trabajo, le cedí mis ovejas, le cedí mis hijas. Ahora, bueno, estoy tomando mi usufructo, estoy tomando mi ganancia de todo de todo lo que sembré, podría haber dicho Labán. Él solamente quería beneficiarse. Jacob pidió para sí el ganado normal, dice, esto lo encontramos en Génesis 30 y 31. Dice que pidió para sí el ganado anormal, que eran las ovejas negras y cabras moteadas, pues el color normal de las ovejas en aquel entonces era blanco y el de las cabras era negro. Labán creyó hacer un buen negocio y actuó con astucia y prontitud, mandando lejos sus animales que le proporcionarían a Jacob un aumento en el salario. En los años siguientes cambió repetidamente su paga, pero con la ayuda de Jehová, Jacob iba tomando pago de su suegro. Jacob atribuyó a un sueño divino la ciencia cómo aparear el ganado para producir más con el que Labán le había asignado. Pero es mejor considerar que Dios obró un milagro para frustrar la viveza de Labán y bendecir a Jehová. Así fue que Jacob prosperó grandemente a expensas de su suegro y este menguaba. ¿Bien? Entonces, a través de un sueño, Dios le da la interpretación de cómo él podía generar mayores ingresos, es decir, le dio la posibilidad de ver en ese sueño, en esa visión que él tuvo, en una visión, uno de los dones de ciencia que tiene que ver ahí, porque él le da la sabiduría para poder generar, para poder procrear las ovejas y cabras más gordas y más grandes, con las cuales más se beneficiaba. Labán no dejó de enriquecerse, dice la palabra de Dios. Se enriquecía, pero el que más ganancia tenía por esta visión, por esta revelación, como compartía Lucas, que Dios le había dado a Jacob, era Jacob, el que más llenaba de ganancias sus bolsillos por aquel entonces. Este último acuerdo fue de los 14 años en adelante. Fueron 20 los años que tuvo Jacob en territorio de Labán, formando parte de la familia de Labán. ¿Bien? Después decide irse, lo vamos a ver más adelante. Bueno, ¿quedó claro eso, Ana? Sí. Bueno, Sí, sí. perfecto, me alegro. Tercera, entonces, a su parecer, ¿por qué le dio Dios la visión del campamento de ángeles a su alrededor? Eso lo podemos ver en Génesis 32. ¿Alguno que lo quiera compartir? Bueno, lo sigo yo entonces. Eh, qué es lo que sucedió? Dice que como Jacob prosperaba, que lo habíamos nombrado, Labán y sus hijos comenzaron a tener envidia de él. Entonces Dios intervino y ordena a Jacob, una de las tantas veces que le habló Dios a Jacob para que regrese al territorio donde iba a ser la bendición, donde se generaba la promesa de Dios sobre ese territorio. Y para que eso sucediera, Jacob tenía que pisar esa tierra. Mientras no la pisara, no se generaba la promesa. ¿Bien? Eh, entonces, ¿qué hace Dios? Le habla a Jacob y le dice que vuelva a la tierra prometida. Raquel y Lea dieron su consentimiento a Jacob, es decir, dice, bueno, nos vamos todos como familia. Salimos de la sala de la cobertura de Labán y vamos a caminar donde la promesa que Dios nos dio, la palabra que Dios nos dio.
Entonces recordaron lo que había exigido durante esos 14 años Jacob, recordaron que su padre también era un engañador, que medio que los había estafado, sus propias hijas se habían dado cuenta de eso, pero dice que Raquel, se llevó unos terafines, se llevó unos ídolos, ¿bien? Se llevó estatuillas que adoraban en ese pueblo, en esa ciudad, y se las llevó como una herencia para ella, para después ir a reclamar la herencia de su padre. Y las escondió y se las llevó. Jacob no sabía de esto, de lo que había hecho Raquel. Bueno, salieron a escondidas, otra cosa interesante. Raquel, Lea y Jacob y todos sus hijos, con todas sus pertenencias, salieron escondidas, salieron fugados. Otra vez se repite la historia que había acontecido, el mismo patrón de ser un engañador y un suplantador. Se iban escondidos, de la misma manera que Jacob había llegado ahí, a la familia de Labán, y se iban escondidos, y dice que se dio cuenta Labán a los días y que salió con todos sus hombres a buscarlo. Y dice que Labán en su corazón se había enfurecido, se había enojado y quería meterle espada, porque cómo se había ido de esa manera, sin despedirse, eran sus nietos, eran sus hijas, cómo no fue y habló cara a cara y le dijo, che, mirá, nos vamos, hasta acá, Dios nos habló, tenemos otro propósito para nuestra vida. No hicieron nada de eso, ni él ni sus esposas. Se fueron de ese lugar y dice que aquí en este lugar donde es Mahanaim, dice que antes de llegar a Mahanaim, Dios le habló a Labán y le dijo que no le tocara un pelo. A mi hijo no le tocas un pelo. Vos vas, hablás con él, te despedís de tu familia, pero a mis hijos están protegidos. ¿Y cómo hizo Dios para darle a entender esa protección sobrenatural? Porque hay una protección sobrenatural sobre los hijos de Dios, ¿bien? Y que son este campamento de ángeles que están a nuestro alrededor guardando y cuidando. Amén. ¿Bien? Amén. Y gloria a Dios por eso. Porque este Mahanaim representa el acampe de Dios a nuestro alrededor, cómo Él nos cuida, cómo Él vela por nosotros. Dice que Él vela por nosotros como la niña de nuestros ojos. ¿Bien? Él cuida de su creación, Él cuida de sus hijos. ¿Bien? Entonces dice que guardó y cuidó en este Mahanaim, que significa dos campamentos. Un campamento era el de Jacob. El segundo campamento era el campamento de Dios. Era el campamento de Dios que cuidaba a Jacob. ¿De quién? De Labán. Porque Labán, recuerden que había salido con espada, había salido enojado. ¿Bien? Entonces, Dios guardó el lugar, Dios guardó ese momento, se pudieron despedir y siguió su camino hacia la tierra prometida. Jacob siguió su camino, vio los ángeles, vio el campamento, vio la manifestación sobrenatural de Dios. Lo lindo de la historia de Jacob y lo rico de su historia, él es que tuvo muchas visiones sobrenaturales. ¿Bien? Tuvo muchas visiones sobrenaturales. Dios le hablaba a través de ciencia, le hablaba a través de los sueños. Él veía a los ángeles, cómo acampaban a su alrededor. Bueno, más adelante vamos a ver que él lucha con un ángel también. O sea, era un hombre que a pesar de la distancia que tenía con Dios, porque era una persona carnal, Jacob era una persona carnal, hasta que no se encuentra con el ángel cara a cara en Peniel, era un hombre común y corriente. A pesar de todas esas manifestaciones de forma sobrenatural que Dios tenía con él, el trato especial que tenía con él seguía actuando a través de la carne, actuaba a través de su conocimiento, de su capacidad, y no dejaba orar a la fe y al poder de Dios. ¿Bien? Bueno, entonces, vamos a la cuarta. ¿Cómo prevaleció Jacob contra Dios? ¿Fue un triunfo de su propia fuerza o fe? Eso lo vemos, Ana, en Génesis 32. Ajá. ¿Bien? El igual que el 3.
Claro, sí, sí, hay varias preguntitas ahí que están en el 32 porque es un capítulo muy rico para poder desglosar y compartir. A mí me interesaba mucho poder compartir estas experiencias de Jacob que tienen mucha sustancia. Y bueno, se despide de su suegro Labán y en eso se entera de que viene su hermano Esaú. Se le arma otra vez. Sale de una y se mete en otra. Vieron que a nosotros a veces nos pasa así, ¿cuándo va a terminar esto? Salimos de una y nos metemos en otra. Bien, siempre Dios nos está probando, siempre estamos siendo procesados, ¿sabes? Como oro en el crisol, dice la palabra de Dios. Y bueno, y se enteró de que venía su hermano Esaú y tuvo gran temor, se llenó de temor, de duda. Él creía que lo venía a matar por lo que había hecho. Y fue y le comentó a sus esposas, y imagínense el terror que había en su campamento. Y bueno, fue de hecho que preparó regalos, dice, y enviaba ovejas, y enviaba lo más gordo, lo más hermoso, para engordar los ojos de su hermano Esaú y que se le pase la bronca, la ira, por quitarle la progenitura, ¿no? Yo me río ahora, ¿no? Pero si uno se mete en las palabras, es tremendo lo que pasó Jacob. Amén. Es tremendo la procesadora que tuvo que pasar para dejar de ser carnal, para dejar de ser Jacob, porque después Dios le cambia el nombre incluso. Bien. Entonces, ¿cómo prevaleció Jacob contra Dios? Y eso tiene que ver cuando él ya, antes de encontrarse con su hermano Esaú, tiene otra experiencia sobrenatural. Y esa experiencia sobrenatural tiene que ver con ese encuentro eh, con un ángel, con el cual él lucha, dice la palabra de Dios. ¿Bien? Y este lugar donde sucede es el lugar de Peniel, quiere decir cara a cara con Dios. Él se encontró cara a cara con Dios. ¿Bien? Él estuvo cara a cara con Dios. Si bien era un ángel, pero ese lugar significa eso en hebreo, estar cara a cara con Dios. Bastó solamente que el ángel tocara un costado de Jacob y bueno, y él fuera incapaz de poder seguir luchando con el ángel. Se arrojó a los brazos de Dios, no pidiendo liberación de su hermano ni de ninguna otra cosa material, sino pidiendo la bendición de Dios. Cambió sus armas carnales, y acá está lo que le venía adelantando, por la rendición, por la oración y la confianza en Dios. Confesó que fue un Jacob, que fue un suplantador. Se dio cuenta, porque en la oración, cuando él se mete en la oración, cuando él se aparta de su campamento y se va a este lugar solo a orar. Y eso habla de que cuando nosotros estamos en crisis, como hijos de Dios, tenemos que ir a buscar al Padre a solas. Jesús lo hizo. Antes de comenzar su ministerio, fue y se internó 40 días en el desierto. Bueno, nosotros también, cuando estamos en crisis, cuando estamos en situaciones que nos sobrepasan, nos tenemos que enfocar y apartarnos de todo lo que hay a nuestro alrededor para buscar su presencia, como hizo Jacob. Y allí tuvo el encuentro con el ángel. Y allí tuvo el encuentro cara a cara con Dios. Y allí donde Dios le cambió su nombre y también recibió un golpe en una de sus caderas y quedó con una cojera, dice la palabra de Dios, quedó rengo. ¿Bien? Entonces no fue que fue todo felices y contentos, no, otro proceso más en lo sobrenatural. Le dijo al ángel, yo no te voy a dejar ir hasta que vos no me bendigas. Bueno, yo te voy a bendecir, pero acá te va a quedar esto para que vos te acuerdes de mí, para que vos te acuerdes que ese Jacob murió ahora, que ese hombre natural, carnal, que ese hombre que era incapaz de dejar avanzar el propósito de Dios en su vida, ahí moría, ahí tenía que morir. Porque no era solamente el ángel el problema que él tenía, era su hermano Esaú que él sabía que venía a matarlo. Entonces sí o sí tenía que dejar en lo sobrenatural actuar a Dios. Entonces él se ve vencido por Dios y toma otra actitud, toma una actitud de rendición, de humillación, de oración, de intercesión,
de confianza en Dios. Y a veces nos falta eso a nosotros como creyentes, y me incluyo. Tener esa confianza en Dios de que Él puede resolver aquello que a nosotros se nos hace imposible hacerlo. ¿Bien? Nico, Bien. Sí, sí, disculpe, Lucas. perdóname, volviendo Sí, un poquito para atrás, sí. entonces, según la pregunta, Ujú. entonces, con lo que vos estabas comentando ahora, eso quiere decir que él prevaleció por su insistencia, pero cambió la actitud de carnalidad a ya confiar. Ahí él tuvo una actitud de fe. Claro, sí, sí. ¿Está bien? Sí, correcto. Sí, sí. Eso fue lo que trastocó Dios. Su ego, su yo. Yo puedo, yo lo alcanzo. Eso fue lo que tocó Dios. Su ego. Es decir, venció su ego, renunció a él y dejó que la guía de Dios pudiera seguir adelante. Bien. Bueno, seguimos. Hermana Ana, ¿está bien hasta ahí? Sí, todo bien. Bueno, cualquier consulta me para y me pregunta, ¿eh? Sí, sí, eso no lo dude. Bueno, bien. Eh, ¿Cuál es la importancia por el cual Dios le cambió su nombre a Jacob? En el capítulo 32, bueno, ya más o menos lo habíamos Sí, adelantado y lo desarrollamos. Le cambia su nombre allí por porque él Israel. muere a ese ser carnal y Dios le pone el nombre ya de una nación, Israel. Le da otro nombre, ya lo acerca más a su propósito. Bien, Jacob dice que ya estaba preparado para entrar a Canaán, pero ¿qué hizo? Una vez que se encontró con su hermano Esaú, dice que se separaron, lo recibió Esaú, le dijo bien, qué bueno, se abrazaron y Esaú le dijo, vamos a casa o volvamos a la familia. ¿Y qué hizo Jacob? Se rehusó otra vez. Dios lo sacó de la familia de Labán, lo sacó de ese lugar y le dijo que vaya a la tierra prometida. Esaú salió al encuentro para guiarlo a la tierra prometida y él no entró a la tierra prometida. Dice que se quedó a 10 kilómetros frente a la tierra prometida. Y allí compró una tierra y allí habitó y allí vivió y es más, allí padeció otra vez por cabezón, por terco. No le sirvió, parece, ese encuentro que había tenido con el ángel. Dice que, ¿por qué Dios envió a Jacob a Betel? ¿Por qué lo enviaba a Jacob a Betel? Porque lo quería bendecir. Porque ahí estaba el cumplimiento de la promesa que había dado a sus padres, a sus antecesores, a su padre y a su abuelo. En Betel, en la tierra prometida, estaba la promesa de Dios. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? ¿Puedo sobre la última pregunta? Buenas noches a todos. Ah, ¿qué tal? Buenas Bueno, noches. Bendiciones. Un gusto. Bendiciones. Que también el cambio del nombre tiene que ver con un cambio de carácter y de identidad también, Sí, digamos que venía de parte de Dios, ¿no? sí, sí, tal cual. Sí, sí. Dios trató a él cara a cara con él. Sí, sí. Claro. Dejó su carácter de lado, tenía que morir a eso. Pero fíjense que después de eso, se tenía que ir con su hermano, Esaú, a Betel. Y no fue. Prefirió situarse enfrente de Betel y allí compró un lugar y habitó 10 años ahí. ¿Qué pasó ahí? Por la desobediencia, por no escuchar la palabra de Dios, la voz de Dios. ¿Qué pasó allí? Dice que una de sus hijas, la única de sus hijas, Dina, dice que fue violada, fue tomado por una de las familias, por uno de los hijos de Siquem, y dice que fue violada. Y esto era una deshonra
para aquel tiempo, para la familia. Que una mujer que pertenecía al harén de Jacob era una deshonra. ¿Bien? Pero eso porque por la desobediencia, por hacer esperar, por determinar cosas que Dios no había determinado para su vida. Dios le dijo, andá, vete de este lugar donde vos vas a ser bendecido, donde está la promesa sobre tu vida, en este territorio te voy a bendecir, no en otro. Y él fue, hizo caso omiso a la palabra de Dios y fue a, a ese territorio que estaba frente a Betel, 10 kilómetros, y nada, estaba ahí, no le costaba nada. Pero bueno, nuevamente Dios habla a, a Jacob que se fuera de ese lugar, porque su vida y su familia corría peligro. Sus hijos habían hecho una atrocidad. Habían matado a aquel hombre que había violado a su hermana y había matado a toda su familia y habían robado todo lo que ellos tenían. Se llegaba a enterar las otras personas de la ciudad, iban a salir a matarlos. Entonces nuevamente Dios habla a Jacob que salga urgente de ese lugar, que corra de ese lugar. Y otra vez vemos este patrón de desobediencia, salir corriendo desde el lugar donde no tenía que estar, donde no tenía que estar. Y ya había tenido un encuentro con el ángel y ya había, como decía el hermano, ya había cambiado su carácter. No surgía efecto, no surgía efecto. Dice que Jacob prometió que iba a volver a Betel y allí levantó un altar a Dios, como promesa que iba a ingresar a ese lugar. ¿Bien? Y allí en ese lugar se dice la palabra de Dios que se asentó con su familia, con sus ganados, con todo lo que él tenía, que había ganado en los tiempos de trabajo de Labán, y se asentó en aquel lugar y prosperó. ¿Bien? Y prosperó. Y allí damos lugar a lo que vemos en el capítulo 37, que abre paso a uno de los relatos más lindos de, de la historia de la Biblia, del Antiguo Testamento, que se nos hablaba mucho en la escuelita dominical, aquellos que por ahí nacimos de cuna en la iglesia, que es de José, ¿bien? De José en la escuelita dominical nos hablaban mucho. Y podemos ver de José que era el soñador, ¿bien? Que era un soñador, un loco soñador, ¿bien? De las cosas lindas que Dios tenía para su vida, y no se callaba nada, iba y decía todo a boca de jarro, y bueno, eso le trajo muchas dificultades, pero bueno, también eran parte del propósito de Dios y el proceso que iba a vivir José como hijo. Bien, la pregunta 7 era, había 3 cosas que causaban envidia a los hermanos de José. ¿Cuáles eran? ¿Pudieron encontrarlas? Las podían encontrar en el capítulo 37. ¿Alguno las pudo buscar? Sí, yo puse, en primer lugar, Israel amaba a José más que a sus otros hijos. En Sí. segundo lugar, la confección de una túnica de colores que Israel le regaló a José. Y en tercer lugar, los sueños que José tenía. Perfecto. ¿Alguno más comparte las definiciones? Rosa, hoy que estás callada. ¿Alguna pregunta? Estás en silencio. Apretá ahí el micrófono. Bueno. Bien, lo que decía Marcela entonces es correcto. Bien, las 3 causas de la envidia de los hermanos de José era uno, que su padre lo amaba mucho y tenía preferencia por él porque era uno de los menores y era hija de Raquel, bien, de su amada, de aquella que había tenido ese flechazo en Panadarán. Y la otra era que había mandado a confeccionar una túnica que no era común, era una túnica cara, que sobresalía y se destacaba.
frente a sus hermanos. ¿Bien? Eso también produjo un poco de envidia, de diferencias entre sus hermanos, es decir, tiene preferencia por este, y José no era un pastor de ovejas. A José lo echaron al agua a lo último. Los que eran los pastores de ovejas eran los más grandes, y los más grandes no hacían las cosas bien. Entonces, ¿qué hacía José? Escuchaba lo que ellos estaban diciendo, cómo se manejaban, los tratos sucios que tenían, la manera de hablar, la falta de moral, la falta de principios de Dios en su vida, iba y se lo contaba a su papá. Y claro, su papá seguramente le iba a reclamar, ¿no? Y les decía, y les llamaba la atención. Entonces eso le daba más bronca todavía a sus hermanos. Por eso se ensañaban contra él, por eso quisieron matarlo, por eso lo metieron en esa fosa de agua y lo dejaron allí. O casualidad, que las casualidades son de Dios, justo pasaba una caravana de mercantes, eh, y bueno, y lo vendieron, pero es decir, la mayor parte de sus hermanos quería matarlo, quería quitarle la vida, porque le tenían mucha bronca y envidia, querían destruirlo. ¿Bien? Pero uno que lo amaba y que le dolía que sus hermanos piensen así como él, dice que justo vio la caravana y le dijo que lo vendieran como un esclavo. Y allí se sacaron el lazo de encima. Lo vendieron como esclavo y bueno, y allí siguieron, bueno, la pregunta 8 que dice los males que desató esta envidia que los hermanos tenían en contra de José. Y ustedes, si se meten bien en el relato bíblico, qué tremendo, hermanos, de que los hermanos de José tuvieran que sostener esta mentira, de que José lo había matado las fieras, ¿no? Tantos años, porque no fueron 5 o 6 años, fueron tantos años, y ver a su padre cómo sufría por su hijo amado. Qué tristeza en el corazón de Dios, qué tristeza, porque está bien, uno puede tener envidia, uno puede tener ira en contra de otro, pero a tal punto de tener que asesinarlo a su propio hermano. Dios nos guarde, Dios nos guarde de esta situación, ¿no? Y esto habla de lo que hablaba anoche la palabra de Dios, de que nosotros tenemos que tener coinonía dentro del cuerpo de Cristo, de que esto se trata del reino de Dios, que Él no vino a salvar a uno, Él vino a salvar a toda la humanidad. Y todo el que pueda entrar en esa salvación, en ese reino, bienvenido sea. Y nosotros los que ya estamos, ¿qué tenemos que hacer? Cuidarlos, protegerlos, acompañarlos, ayudarlos, para que ellos puedan crecer, para que ellos puedan fortalecerse, para que ellos puedan conocer las escrituras. Porque el que conoce la escritura conoce la verdad, y el que conoce la verdad hace fundamento sobre la roca. Entonces dice que una casa que está sobre la roca, pueden venir tempestades, pueden venir crisis, pueden venir dificultades, pero como está sostenida sobre la roca, se mantiene firme. ¿Bien? Entonces eso simboliza el reino. Eso es el reino de Dios. Y eso es lo que Dios nos hace ver a través de las escrituras. Es como le decía al principio, en la historia de Jacob, tenemos que ver todo lo que no tenemos que hacer, todo lo que no tenemos que hacer, todos los pasos a seguir que hizo Jacob. ¿Bien? No escuchar la voz de Dios, no dejaba de que el propósito de Dios se cumpla en su vida, actuaba por su propia fuerza. Sus hijos, si vemos bien en profundidad, no eran cristianos. José los delataba porque eran mundanos, eran carnales, eran tramposos, eran maliciosos. Fíjense que en su corazón querían matar a su propio hermano. Imagínense lo que había en su corazón y en su mente. Estaban viciados de maldad. ¿Bien? Eran paganos. Eran gente secular. Pero bueno, Dios en su inmenso amor, en su propósito y en esto que viene marcando Pablo también a lo largo de toda la enseñanza que vamos viendo, marcar la simiente de Jesucristo. ¿Bien? Esto es el árbol genealógico de Jesucristo. Jacob, José pertenecía a ese árbol genealógico y a esa línea mesiánica.
hasta el nacimiento de Jesús. ¿Bien? Ellos pertenecen a esto. ¿Bien? Bueno, la última, y ya para ir terminando, porque ya nos quedan 7 minutitos nada más, y se describa la cadena de males que desató la envidia de los hermanos de José. ¿Qué fue lo que sucedió luego que lo sacaron del pozo y lo vendieron como esclavo, ¿no? ¿Alguno tiene la respuesta? ¿Y algunas que se acuerde o que tenga ahí en carpeta? Ana, aprovecho para preguntarte cómo vas. Bien, ¿Bien? voy bien. Bueno, me alegro. Rosa, Bien. Yo le entendí más, le entendí eso de 29, del 29, el- al principio, sí, del principio. desde el Lo otro casi no tuve, casi no lo estudié. Ah, bien. Bueno, después queda igual para Ana y para Rosa y para todos, queda la grabación. Pablo sube la grabación y ustedes pueden ver de nuevamente la clase, ¿bien? Repetir la clase, ¿bien? Ajá. Yo lo que te pediría, Sí. Nico, Ajá, o no sé quién es el encargado en este caso, de Pablo. mandarme, por ejemplo, yo solicito la guía de preguntas y si Ajá, tenés en las lecturas previas, porque obviamente que me voy a tener que cargar las pilas y que el Señor me dé la fuerza y la constancia para hacerlo, de todas las lecturas anteriores, obviamente. bien, bien. Sí, sí, Pablo, que es el encargado de este departamento de Leemos la Biblia, es el que te va a estar pasando toda la info, Ana. No te preocupes. Ah, bueno, por Ok. cualquier cosa te la encargo para que la solicites Bueno, y me la mandes. ok, Te hago bien. responsable. Wow. Bueno, ¿alguno entonces puede responder la cadena de males? Bueno, ¿A quién, a quién le habla? ¿A mí? no, a todo el grupo. Si alguno tiene la respuesta de la pregunta número 8, que se encuentra en Génesis 37 y del 37 en adelante. Si querés te la contesto la semana que viene. Bueno, no hay problema. Bueno, yo le voy a dar más o menos algunos de los que yo tomé. Dice que primero, el primer mal que desató esto fue, la envidia de su hermano fue que fue vendido. ¿A quién? A esta caravana de mercantes ismaelitas que eran, ¿bien? Que gracias a Dios iban, porque si no le hubieran dado muerte, hubiera sido derramamiento de sangre. Engañaron estos a sus padres, mintiéndoles, sosteniendo una mentira por muchos años. Tercero, José fue vendido como esclavo a Potifar, que era el capitán de la Guardia Real. Bien, ya ahí se va cumpliendo propósito de Dios. ¿Por qué? Porque ahora el pueblo de Israel, sí, ya era Israel, era sedentario. Bien, y una vez que se establece José y se establece Jesús, Dios lo levanta como gobernador, el pueblo de Israel pasa a ser, eh, me olvidé la palabra, pasa a ser nómade, perdón, era nómade y pasa a ser sedentario, así es, perdón, disculpe. Era nómade, andaba de tienda en tienda, de lugar en lugar, bien, con las ovejas y todo su ganado, y pasa a ser sedentario, ya se establece, bien. Bueno, disculpen ese furcio. Bien, entonces dice que es vendido a Potifar, Potifar lo hace trabajar como esclavo, y una de las condiciones que el que entraba, el que era vendido como esclavo, no salía nunca más de esclavo. Era el sello ser un esclavo, ¿bien? Pero ahí vemos la poderosa mano de Dios, ¿bien? De que, bueno, de que este agradó a Potifar cómo trabajaba, que hacía todas las cosas con excelencia, era responsable, era sabio, era conocedor de las cosas. Entonces dice que agradó esto a los ojos de Potifar y de que fue puesto
en mayores lugares, hasta que llegó a ser el administrador de la casa, el mayordomo de la casa. Todo pasaba por él, era un sirviente de alto grado dentro de la casa de Potifar. Oh casualidad, ¿qué pasa? La mujer de Potifar intenta seducirlo. ¿Bien? La mujer de Potifar intenta seducirlo. Al negarse, él, para no caer en pecado, es encarcelado. ¿Bien? De estar como administrador, mayordomo en la casa del jefe de la Guardia Real, pasa otra vez al calabozo. Y allí sigue el proceso. Y dice que en el calabozo, 13 años le llevó a aprender disciplina a José. 13 años estuvo, hermano. Está bien, fue otra vez y trabajó como una hormiguita y pudo llegar a los mejores lugares y le daban la llave de la cárcel y estaba todo a cargo de él y tuvo la oportunidad de brindarle, porque él tenía el don de sueños, de interpretación de sueños, le interpretó los sueños al copero y al panadero pero en ese momento no sucedió nada porque ellos se olvidaron de él hasta que en un momento más adelante, unos años posteriores, pudo uno de ellos acordarse y llamarlo para que interprete uno de los sueños del rey. Pero para eso sucedió 13 años estuvo en la fragua. 13 años estuvo procesado en un calabozo como esclavo, padeciendo, viviéndola. No debe haber sido fácil estar en ese lugar. ¿Bien? Pero Bueno, él era obediente, ¿no? Hacía claro. las cosas todo bien. Pero bueno, como dice la palabra de Dios, dice, el que se humilla será exaltado. ¿Bien? Y José fue humillado, porque fue llevado a la posición de esclavo, y no por decisión propia, sino por la decisión de su hermano. Pero Dios lo exaltó, porque él que hizo, no fue como su padre Jacob. Él escuchaba la voz de Dios. Él era responsable. Él era responsable a la voz de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Lo enalteció. ¿Bien? Bueno, Amén. llegamos justito con el tiempo, Pablo. Ni un minuto más, ni un minuto menos, ¿eh? Perfecto.